En Argentina, allá por 1976, en la época del golpe militar, yo trabajaba para una empresa transportadora que mayormente realizaba viajes a Santiago del Estero y a la provincia de Santa Fe. En una oportunidad, manejando por la ruta 9, pasando la localidad de Lotero, en dirección a Santa Fe, tuve una experiencia que me cambió la vida para siempre. Atravesar aquella ruta para esa época era realmente una odisea, una ruta muy oscura y con poco mantenimiento. Llegando al límite de la provincia, veo un jeep militar que me detiene para un control. Esto era algo común. Estábamos en un gobierno de facto. Unos pocos kilómetros más adelante, luego de superar el control, se largó una lluvia torrencial. Así que me vi forzado, primero, a disminuir la velocidad, poner las luces bajas, hasta encontrar un lugar en la banquina para poder estacionar mi camión. La caída del agua era tan intensa que prácticamente la visibilidad era nula. Luego de unos metros, comienzo a ver que la banquina se ensancha. Decido estacionar, apago las luces del camión. No se veía nada, solo se escuchaba la lluvia. Unos pocos metros más adelante, veo un árbol muy grande. El viento era tan fuerte que pensé que por poco se rompían las ramas del árbol. Luego de transcurrida una hora, la tormenta había cesado. Seguía lloviendo, pero se veía un poco más. Algo de pronto me llamó la atención. Vi como una rama muy grande de ese árbol se comenzó a mover de una forma muy rara. Hice un esfuerzo para fijar la mirada ahí y pude apreciar que en la punta de esa rama había una tela de color negro que se ondeaba por el viento. Me pareció extraño no haberme percatado anteriormente. No sé por qué, prendí las luces altas y allí la vi. Una mujer en cuclillas sobre la rama del árbol. La tela que flameaba era parte de sus vestiduras. Esta levantó su rostro, saltó del árbol y comenzó a caminar hacia mí. En mi desesperación decidí colocarle los seguros a la puerta. Pude ver, aterrado, un rostro demacrado, pálido, con dos cuencas oscuras en las órbitas de los ojos, la piel pegada a sus huesos. Arranqué el camión lo más rápido que pude. Salí de ahí. Quería aumentar la velocidad, pero la tormenta me impedía hacerlo. Después de unos 20 minutos de manejar, una voz proveniente de la cabina de atrás, la que se usa para descansar en viajes largos, me llamó por mi nombre. Carlos. Imaginen el terror que sentí. Una ruta desolada con nadie a quien recurrir. Lo más espantoso es que por el espejo retrovisor podía ver en la cabina la cabeza de esa mujer mirándome y riéndose. Jamás en mi vida sentí tanto miedo. Sin darme cuenta, comencé a acelerar el camión a fondo, hasta que en un momento una mano me tomó mi hombro y comenzó a forcejear con ella. Perdí el control del camión y terminé volcándolo. Me salvé por tener el cinturón de seguridad. Atrapado en la cabina del camión, veía como aquella mujer asomaba su rostro por la ventanilla del acompañante. Un rostro inexpresivo que me miraba como si fuera la propia muerte que venía para reclamarme. Solo rezaba un Padre Nuestro de la impotencia. Cuando dije amén, la mujer desapareció repentinamente. Empiezo a escuchar sonidos, una sirena y una camioneta de la cual bajaban dos hombres que empiezan a gritar: si hay alguien ahí con vida, que hable por favor. Al cual con mucho esfuerzo por reincorporarme contesté. Me socorrieron, me preguntaron qué había pasado. En primer momento no quise decir nada sobre esa aparición, por miedo de que me creyeran loco. Uno de los hombres se quedó conmigo, mientras que otro fue hacia el control militar a buscar ayuda. Como a la hora y media, regresa el camionero con 4 militares, un sargento y 3 soldados rasos. Después de practicarme primeros auxilios, me preguntaron qué pasó. Les cuento con mucho detalle. Uno de los soldados me cuenta que una hora antes había pasado por el control una pareja que volvía de Santa Fe.
Se detuvo y explicó cómo una mujer se cruzó en la ruta poniéndose en medio de la carretera. Pudieron esquivarla por poco, pero el auto extrañamente empezó a fallar y se les quedó. Estando los 7 reunidos, yo, los 2 camioneros y los 4 militares, como a 30 metros de donde estábamos, escuchamos de pronto un grito espeluznante de una mujer. Al apuntar los reflectores, vimos una mujer parada en el medio de la ruta, la cual se encorvó y comenzó a caminar hacia los matorrales, desapareciendo allí. Todos nos quedamos sin habla, impactados por esta situación paranormal. Desde ese día nunca más quise volver a manejar de noche solo. Dicen que la ruta 9 está maldita. Creer o no, es la ruta que más vidas se llevó en Argentina.